¿Sabe por qué? Porque hoy en día he tenido la ingrata, digamos, oportunidad, digo ingrata, de escuchar a personas que dicen ser adventistas del séptimo día y que tienen adjetivos terribles contra la organización adventista del séptimo día. Algo que parece algo ilógico, ¿no? Como uno que dice ser adventista ataca a la organización adventista. Dicen, y ustedes seguramente algunos hemos escuchado, que toda la organización está en apostasía, que Dios los ha desechado, los pastores, dice que ahora por eso los laicos van a acabar la obra y que por eso muchos se salen de la iglesia. He tenido la oportunidad de conocer hermanos por años que están hasta el día de hoy haciendo una competencia a la organización adventista mundial, ¿lo pueden creer? Aquí no en Juliaca tenemos un grupo por ahí que hace eso, pero manda adjetivos terribles contra la organización adventista. Yo y mis compañeros de Arequipa decidimos estudiar el tema de la organización. Hermanos, seguramente ustedes han escuchado eso, que todos los pastores están mal y que Dios los ha desechado, dice, y que no predican, dicen el tercer ángel. Y así jalan adeptos para sacarlos de la iglesia y llevar discípulos tras él. Pero el estudiar este tema me ha abierto los ojos y a los hermanos que han salido de grupos como el que les he contado y han decidido bautizarse. ¿Qué les parece? Amén. Y más de 20 personas, casi 30 personas que se van a bautizar de golpe porque hemos estudiado estos temas. Y yo voy en esta semana a compartir un poco de esos temas porque ha sido un mes y medio de estudio, pero vamos a tratar en estos días de poder hacer lo que se pueda para sintetizar eso. Ahora, la organización entonces es nuestro tema de estudio en toda esta semana. Y saben que hablar de la organización es un tema muy bonito, incluso es profecía. Y es de las mejores profecías que he podido estudiar. A veces uno dice, ¿qué hago? Los pastores están mal, este grupo dice que todos los pastores están mal, la iglesia ya no sirve, entonces ¿dónde voy? Dicen. Y comienzan a haber muchos grupos de todo tipo que dicen ser adventistas, pero no tienen las cosas en claro. Para eso, vamos a comenzar con la organización y vamos a empezar con este tema y hablar un poco del concilio en el cielo. Vamos a preguntar a alguien, yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que sabe bien los temas de organización, pero nadie lo gana. Conoce las citas del Espíritu Profecía y la Biblia de la mejor manera, domina todo lo que es organización. Y a él yo le he preguntado. Y él me ha enseñado. Y yo le voy a compartir lo que él, esa persona me ha enseñado. ¿Saben cómo se llama? Dios. A él le he preguntado, tú, quiero que me enseñes la organización y también muéstrame textos y citas del Espíritu Profecía que me enseñen cómo es la organización. ¿A quién más recurrir si no es a la cabeza? ¿Sí o no? Amén. Dios. Y dice que la organización había tenido un origen. Deuteronomio, por favor, si lo puedes poner la primera cita. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, dice la palabra de Dios. Y analícenla, por favor. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te poseyó, él te hizo. ¿Y qué cosa ha hecho Dios? ¿Y te ha qué? Organizado. ¿Quién es el que ha organizado a su pueblo? Dios. Dios. O sea que la organización no es de un hombre. La organización viene del mismo cielo. La organización divina es la que está detrás de todo esto. A veces se ataca la organización como que fuese de simples mortales, ¿no? Con cualquier cosita. Hermanos, por favor, hablar de la organización es hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha organizado su pueblo y dice tú que eras loco e ignorante, te he organizado para que estés bien centrado dentro de lo que es el buscar la vida eterna. ¿Cómo sabe el pueblo? Loco e ignorante. ¿Y quién lo organizó? Dios. ¿Quién es el dueño de la organización? Dios.
¿Quién es el que ha creado la organización? ¿Tenemos una organización adventista o no? Sí, hermanos, déjenme decirles y afirmarles que Dios es el que ha creado esto, no los seres humanos. Dios ha movido a que seres humanos lo hayan hecho, pero Dios ha estado detrás de todo ello. El término organización es un término que viene del latín organizatio, proviene del verbo organizare, ¿no? Y que prácticamente significa ordenar o disponer en conjunto de elementos de manera adecuada y, como dice, ordenada. Prácticamente, hablar de organización es sinónimo de orden, ¿correcto? O sea que cuando hablamos de la organización adventista, Dios puso la organización o el orden dentro de su pueblo. Sigamos con la cita que pasa, por favor. Y quisiera mostrarles esta cita más. Miren lo que dice acá, que cuando hablamos de organización, sinónimo, dice el Espíritu Profecía, del orden. Porque lo aplica Dios al orden, la organización. ¿Por qué Dios ha organizado a su pueblo? Porque Dios quiere un pueblo no desordenado. Dios no puede ser un Dios del desorden. Dios aborrece el desorden. Dios es organizado. Dios le gusta hacer las cosas bien ordenado. Es la persona más ordenada que puedes haber conocido en todo sitio. Porque es Dios juez. Y mira lo que dice el Espíritu, que decía que hablar de orden es hablar de organización. Dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 614, párrafo 3. Escuchen lo que dice. Las ideas del hermano P acerca del orden, ¿y qué dice? ¿Y la organización? Han estado en directa oposición al plan del orden de Dios. Noten, había un hermano que estaba en contra de la organización y en contra del orden, y estaba en contra del orden de Dios. Quien se opone a la organización de Dios, se opone ¿a quién? A Dios, al orden de Dios. Dice claramente acá, y ha de ser imitado por los que viven en la tierra y son herederos de la salvación. Cuanto más se acercan los mortales al orden y a la organización ¿de quién? Del cielo. Del cielo. Noten, tanto más cerca llegará a ese estado aceptable a la vista de Dios, que los hará súbditos del reino celestial y les dará esa aptitud para la traslación de la tierra al cielo. ¿Qué les parece? O sea que, ¿dónde comienza el orden? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Porque en el cielo todo es orden. No vas a ver que hay desorden en el cielo. Bueno, hubo alguien que introdujo el desorden, ya sé quién es, ¿no? Entonces, si hablamos de organización, estamos hablando de qué, hermano? Del orden. Si alguien ataca la organización, está atacando el orden. Entonces, ¿quieren que seamos desorganizados? ¿Quieren desorden en la iglesia? No, Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios ordenado. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces en el siguiente texto justamente este aspecto. Dios organizado, y el orden comienza en el lugar donde habita Dios, en el cielo. Y prácticamente dice Cantares 6:4 lo siguiente. Y estos textos van a corroborar lo que estamos afirmando ahorita. Miren lo que dice Cantares 6:4 y 10. Hermosa eres tú, oh amiga mía, le está diciéndole a su iglesia, como Tirsa, de desear como Jerusalén, ¿correcto? Imponente como ejército, ¿sí qué? En orden. ¿Cómo es Jerusalén de Dios? ¿En desorden o en orden? En orden. ¿Y orden es organización o no? Sí. Entonces la Jerusalén es organizada. Ahora Dios dice, Cantares 6:10, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos, en desorden? ¿Dicen desorden? No, en orden. Imagínate que todo el cielo sea desordenado y todos los elementos hagan lo que les da la gana. ¿Qué tipo de creador tendríamos? Un Dios pelele que no sabe ordenar las cosas. Atacar la organización es atacar el carácter de Dios, es hacer quedar mal a Dios. Y eso me da pena escuchar a muchos que dicen ser adventistas, cómo hablan de la organización a sus anchas y se expresan de una forma despectiva de Dios. Hermanos, están insultándole a Dios. Como ejércitos, ¿qué dice Dios? En orden, así es en el cielo. Sigamos por favor con la siguiente cita. Y miren lo que dice acá, 1 Corintios 14:40. Por eso Dios dice, a través del apóstol Pablo, ¿cómo debe hacerse todo en esta tierra? ¿Ah? Si la Jerusalén celestial
es el modelo del orden que debe de tener la iglesia en la tierra. En el cielo hay orden y en la tierra debe haber orden. 1 Corintios 14:40. Miren lo que dice. Pero hágase todo decentemente y con desorden, dice, ¿o con qué? Con orden. ¿Y qué es orden? ¿Sinónimo de qué? Organización. Si no hay organización en el pueblo de Dios, estamos desorganizados. Y si estamos desorganizados, estamos haciendo mal. Estamos rompiendo lo que Dios estableció. Y miren esta hermosa cita. ¿Qué libro es este? A ver. ¿Ah? Con los maestros. Consejo de los maestros, ¿qué dice? El orden es la primera ley de dónde. La segunda, la tercera, la cuarta, ¿qué orden es? La primera, segunda, tercera, ¿cuál? La primera. La primera ley del cielo. ¿Hay que guardar la ley o no? Sí. ¿Cuánto hemos escuchado que dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Y cuál es la primera ley de ese mandamiento? El orden. Y el remanente se va a caracterizar porque está dentro de la organización o fuera de la organización. Dentro de la- Porque está dentro de qué. del orden. ¿Y cómo pueden decirse estas personas que son remanentes si están en desorden? Porque no puede haber en el desorden el Espíritu de Dios. ¿Entendido? Por eso Dios dice, el orden es la primera ley del mismo cielo, hermanos. Esto es divino, hermanos. Y en eso los adventistas somos privilegiados. ¿Por qué? Y ese respecto, dice prácticamente toda escuela debería ser un modelo del mismo cielo, aún en su escuela. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el modelo prácticamente original? En el mismo cielo, ¿cierto? Y todos deberían copiar para poder también ser un modelo como iglesia al mundo entero. Y es hermanos, es hermoso saber que la primera ley del cielo es el orden y el orden es la organización. Sigamos por favor con la siguiente cita. Y esto, hermanos, para los adventistas nos debe llenar de mucha alegría. Yo quiero leer lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, página 45, párrafo 2. Escuchen lo que dice Dios con respecto, o Elena de White, inspirada por Dios con respecto a lo que estamos hablando. Fue el creador de los hombres, el dador de la ley, quien declaró que no albergaba el propósito de anular sus preceptos. Todo en la naturaleza, miren, todo lo que Dios ha hecho, absolutamente todo, desde la diminuta partícula que baila en un rayo del sol hasta los astros en los cielos, está sometido a las leyes. De la obediencia a estas leyes depende el orden y la armonía del mundo natural. ¿Qué depende? De la obediencia a esto depende que el orden y la armonía de todo el mundo en el que vivimos. Dice, es decir, que grandes principios de justicia gobiernan la vida de todos los seres inteligentes y de la conformidad de estos principios depende el bienestar del universo. Depende del orden el bienestar del universo. Antes que se crea la tierra existía la ley de Dios. Los ángeles se rigen por sus principios y para que este mundo esté en armonía con el cielo, el hombre también debe obedecer los estatutos divinos. Cristo dio a conocer al hombre en el Edén los preceptos de la ley cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué les parece? Ahora, cuando hay orden, ¿cómo están los hijos de Dios? ¿Tristes o cómo están? Alegres. Todas las estrellas del alba se regocijaban, hermanos. La misión de Cristo en la tierra no fue abrogar la ley, sino hacerla volver a los hombres por su gracia a la obediencia de sus preceptos. ¿Y cuál es la primera ley del cielo? ¿El qué? El orden. ¿Y Cristo luchó por el orden o el desorden? Por el orden. Cristo vino a traer desorden en la iglesia. No. ¿Se acuerdan cuando curó a los leprosos? ¿Qué le dijo? Corre y presenta tu ofrenda a los sacerdotes. ¿Le dijo o no? En otras palabras, Jesús decía, yo no he venido a traer desorden, he venido simplemente a ayudar a la iglesia, y que sea ordenada y que eso no hace competencia. Así que vayan y presenten sus ofrendas a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque yo he puesto el orden y el orden se respeta, dijo Jesús. Es interesante de que prácticamente
de que todo lo que Dios ha hecho está en orden. Miren las citas que vamos a leer, los textos bíblicos, la siguiente, por favor, Mira. Y quiero que leamos la historia de Job. Y vamos a hablar que cuando habla aquí de los hijos de Dios, de las estrellas que alababan, está hablando pues de algo importante que es vital para entender cómo Dios trabaja en el cielo para establecer ese orden. Job capítulo 38, versículo 4 y 7 dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está hablando de la creación. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios. Lo mismo que Elena había presentado. Pero acá le dice a las estrellas, le llama también, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora, en la Biblia hay términos que a veces aplican hijos de Dios, le aplican en Génesis capítulo 6, dice, los hijos de los hombres, los hijos de Dios se mezclaban con las hijas de los hombres, dice, ¿no? Y dice que eso se refieren a qué? A los ángeles que entonces tuvieron relaciones con los humanos, no sé. Pero en realidad, ahí está hablando hijos de Dios, presenta en el contexto de Génesis capítulo 5, y es que los obedientes eran los hijos de Dios, ¿no? Ahora, pero también hijos de Dios se llama a aquellos que de alguna forma son convertidos. Pablo decía, he ganado a mis hijos, ¿no? Hijos de Dios, los que se convierten mediante la predicación. Pero en este texto específicamente, hijos de Dios está hablando de la hueste angelical en este texto. Es igual, por ejemplo, cuando se habla de la palabra león, hay contextos que nunca significan lo mismo para poder diferenciar. Por ejemplo, león, se habla de Jesús es el león, ¿sí o no? Y también Satanás es el león, ¿sí o no? Y también Babilonia es el león, ¿o no? Y también Judá es el león, ¿o no? Entonces lo que marca la diferencia es los contextos para saber a qué se aplica. La palabra espada significa la palabra de Dios, y la palabra espada según Romanos también significa ¿qué cosa? Las autoridades civiles tienen espada, dice, ¿sí o no? Entonces, en este caso que Job presenta, aquí se está hablando de las estrellas como los hijos de Dios. Y cuando está hablando de ello, de estos hijos de Dios, está hablando de los ángeles o la hueste angelical. Cuando Dios dice que estaba creando la tierra, dice las estrellas se regocijaban de ver el orden de todo lo que Dios estaba creando en ese momento. Entonces, por favor, la siguiente texto, por favor. Y vamos a ver que justamente cuando hablamos de esto, de las estrellas, estamos hablando de los ángeles o seres celestiales. Apocalipsis 12:4 dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y el versículo 9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Primero dice que las estrellas, dice que del cielo fueron arrojadas, ¿no? Del cielo. Y luego dice que los ángeles fueron arrojados del cielo. Entonces, ¿las estrellas quiénes son? Los ángeles. La hueste angelical, dice, se regocija prácticamente por el orden que hay en el cielo. La siguiente filmina, por favor. Elena de Guaya afirma que cuando hablamos en este libro de Job de que las estrellas se regocijaban por todo el orden que había, está hablando de los ángeles de Dios, reafirmado por el Espíritu de Profecía. Miren, las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarte ante el Señor, Satanás vino también con ellos, y está utilizando el mismo texto de Job, no para postrarse ante el Rey Eterno, sino para mirar sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente ahí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Ya no dice las estrellas, sino quienes se presentaron, los ángeles de quién, de Dios. Ahora, ¿por qué presento este libro de Job? Porque si estamos hablando que los hijos de Dios o las estrellas se regocijaban por el orden de toda la creación de Dios, dice que ahí está hablando de los ángeles de Dios, la hueste del cielo. Pero no es cualquier hueste celestial, sino son una hueste especial que viene para los concilios celestiales en esta ocasión. Sigamos por favor con los siguientes textos. Vean bien lo que dice acá. ¿Cómo sabemos que hay reunión
en el cielo para tener también ese orden en todas las acciones que Dios hace allá. Job capítulos 1, versículos 6 y 7. Saben, este texto acá presenta que hay concilios en el cielo. O sea, Dios ha creado sus criaturas, ha creado todo y traía orden y todos eran felices. Pero dice que de alguna forma, cuando hay asuntos que competen a asuntos de los demás del universo, que vienen a ser los demás planetas, aparte del planeta Tierra, dice que se reúne a todos a que puedan resolverse los problemas, porque Dios respeta las opiniones de sus criaturas. A pesar de que es Dios, Dios no le dice van a ser así, punto, sino le gusta escuchar Dios a todos y reunir a todos para tomar en consenso una decisión. A pesar de ser Dios, el espíritu que Dios tiene es pues de orden. Por algo Él ha creado criaturas, ¿para qué? Para ignorarlas o para tener orden, para trabajar con ellas, para tener trabajo con ellas. Job capítulo 1, 6, 7 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que ya hemos visto que son seres celestiales, entre los cuales también vino ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Un día vinieron ¿quiénes? Los hijos de quién? De Dios. Ya hemos visto quiénes son hijos de Dios. Dice los ángeles. Ahora, vinieron, dice, porque no estaban. ¿Vinieron porque vivían ahí o vinieron de otro sitio? ¿Cuándo viene una persona? Cuando está para el... Quiere decir que ellos no estaban allí y Dios convocó y vinieron los hijos de Dios de diferentes sitios y vino uno de entre ellos que era Satanás. ¿Y por qué vino Satanás? Si había sido expulsado del cielo. ¿Por qué? Porque Satanás dice que le quitó la tierra ¿a quién? A Adán. Y cuando Adán pecó, Satanás dijo: ahora la tierra es mía porque Adán me la ha dado a mí y yo soy el dueño de la tierra ahora, representante del planeta Tierra, dijo Satanás. Entonces estos hijos de Dios también deben ser representantes de otros mundos que vinieron a un concilio celestial. ¿Me están entendiendo o no? ¿Por qué? Porque acá dice que Satanás vino y él dijo: ¿de dónde vienes? No le dijo Dios, y él dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, desde que ha hecho crear al hombre, él se declara dueño de este planeta. Este mundo es mío y a quien quiero, que dice Satanás, yo se lo doy. Así nos dijo a Jesús en Mateo 4:4. Entonces, aquí se puede ver que Dios dice que hace su creación. Los seres están en orden y se regocijan porque dice que hay orden y armonía. Entonces, dice que en este concilio ahora se aparece Satanás y dice que vienen a poder a reunirse los representantes de los mundos para acordar cosas que competen al universo entero. Noten que Dios, a pesar de que ser Dios, Él crea sus criaturas y las organiza y hace concilios para poder trabajar en armonía, como debe hacer la iglesia, ¿o no? ¿La iglesia qué hace? ¿Tiene representantes de diferentes lugares o no? ¿Y hay concilios mundiales o no? Si se reúnen los que representan a las iglesias y hacen concilio, ¿eso es orden o desorden? Orden. En el cielo se hacen concilios, pero de la manera en que Dios la ha enseñado, en orden y no en desorden. Sigamos leyendo para ver otro texto más que reafirma de que estos hijos de Dios no vivían ahí donde estaba Dios específicamente, sino estos vivían en sus planetas y luego venían a los concilios que Dios decía. Hay hueste común, hay querubines, hay serafines, hay la hueste angelicales de diferentes rangos. Pero dice que cuando está hablando de aquí, está hablando de que venían de diferentes sitios, no son de los ángeles que viven siempre a la presencia de Dios, sino representantes de otros mundos, las que vienen a los concilios. Job 2, 1 y 2, miren, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Nuevamente, otra segunda reunión, ¿sí o no? Y quiere decir que la primera vinieron y no se quedaron, sino que se volvieron a ir a sus planetas, ¿sí o no? Y Satanás vino nuevamente al planeta Tierra. Y otra vez se convocó a la reunión y Satanás fue otra vez y dijo: vengo de mi planeta Tierra porque es mío, a mí me pertenece. Imagínense, pero lo que queremos ver aquí es que
hay concilios entre la hueste angelical en el cielo, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios no dice, yo por qué tengo que pedirle permiso a mis criaturas, así, no les pide permiso, pero sí les considera sus opiniones. Vamos a leer otro texto que implica esto, y para que ustedes vean que también en 2 de Crónicas vamos a ver este caso de Acab y Josafat, que aquí se ve este concilio celestial que nos manifiesta la forma ordenada en que Dios trabaja en el cielo. Si no hubiese concilios en el cielo, entonces podrían decir, ¿por qué hay aquí concilios en la iglesia adventista? ¿Y por qué se reúnen? ¿Y por qué hay representantes que se tienen que juntar? Porque están siguiendo el modelo que hay en el cielo, porque el cielo es el modelo de orden y organización de la iglesia en la tierra. ¿Correcto, hermanos? Miren lo que dice, 2 Crónicas 18, 22. Entonces él, estamos hablando de Micaías, dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado, ¿dónde dijo? En su trono, está en el cielo. Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová le preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga el Ramón de Gadar? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le voy a inducir. Y Jehová le dijo, ¿de qué espíritu? ¿De qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora de aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Yo les pregunto, ¿los ángeles mienten? Y acá dice que estaban la hueste angelical o no. Sí. Y dice que daban sus opiniones, Dios escuchaba y salió uno que dijo, yo voy a ser espíritu de qué? De mentira, yo le voy a hacer mentir. ¿Quién era el padre de la mentira? Satanás. ¿Y quién es el que está aquí metido también en este concilio? Satanás. Otra vez está el concilio y Satanás metido en ese concilio y Satanás se atreve, es orgulloso, ¿no? Por más que lo han votado del cielo igualito. Yo represento a la tierra y yo puedo opinar y Dios dijo, bueno, ya llegará su momento, le tiene paciencia, ¿no? Porque Dios es un Dios paciente, Dios no se enoja como el ser humano. Y ahí le tiene paciencia y le dice, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un espíritu de mentira en su boca de esos profetas. Y yo le dice, bueno, ya le da permiso. Pero ese es Satanás. Pero ¿qué se puede ver en esta historia también? Otra vez que hay concilios y el que preside es Dios, pero está con sus criaturas, porque para eso es el orden, para eso es la organización. En el cielo hay desorden, ni lo sueñan. Por más que tú llegues al cielo algún día, hermano, no vamos a estar en desorden, vamos a seguir haciendo lo mismo que se hace ahí. ¿Qué cosa? Todo se hace en orden. Cuando Adán y Eva pecó, ¿qué hizo Dios? Concilio de una vez. Sí, sigamos leyendo por favor, para que ustedes vean que la Biblia nos cuenta que Dios trabaja ordenadamente con sus criaturas, porque así se trabaja en la iglesia celestial. Sigamos por favor con esto. Miren lo que dice acá, Patriarcas y Profetas, página 13, párrafo 3. Y acá podemos ver que cuando Satanás prácticamente en el cielo se llena de envidia contra Jesús y quiere traer el desorden, entonces dice que Dios llama a una reunión de todos los representantes del universo, todos que hacen, vienen a ver cómo solucionar el problema. No es que Satanás se rebeló y Dios dijo, yo voy a hacer esto, así lo voto, así lo más. No, hubo un concilio, porque a Dios le interesan las opiniones de sus criaturas. Igual la iglesia llama a todos y entre todos debaten, ¿sí o no? Y plantean un punto, el otro punto, entonces con el Espíritu de Dios tratan de llegar a un acuerdo, porque la iglesia debe mantenerse en orden. Miren lo que dice acá. Ahora, la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. Este fue quien permitió la verdadera organización. Yo le he puesto eso verdecito. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. ¿Reunidos en qué dice acá? Concilios. ¿En el cielo hay concilios o no? Sí. ¿Y este concilio cuándo se dio? Cuando Lucifer ya estaba, ¿qué cosa? En rebeldía en el cielo.
Los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. Le quisieron entrar en razón. No hagas eso. ¿Cómo vas a hacer? Le hablaron. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido, ¿qué cosa, hermanos? Y esto es clave. Adelante, hermanito. Dios dice, mismo había establecido el orden del cielo, y por favor, es clave. Y al, ¿qué dice? Y al separarse de él, ¿quién se separó del orden? Lucifer deshonraría a quién. ¿Qué pasa si nos separamos del orden? ¿Qué pasa si nos separamos de la organización? ¿Deshonramos a quién? Y si yo te digo, todos los pastores están mal, hay que salirse de la iglesia, y yo voy a crear una iglesia más santo que todos, ¿estoy deshonrando a quién? Es pecado contra Dios. ¿Por qué? Pues estamos deshonrándole al Creador. Ahí viene la confusión. Muchas gentes están haciendo eso, diciéndose la bendita, y están jalando discípulos para sí mismo, yéndose contra lo que es la honra misma del Creador, hermano. Dios mismo acá dice, estableció el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Estas personas que están haciendo eso están arruinando sus propias, ¿qué cosa? Sus propias almas. Porque van a creer que están en la razón y al final van a persistir en su pecado y al final van a perderse si no cambian. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia y hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. ¿Entendido, hermanitos, o no? Ahí está viéndose el orden que hay en el cielo. O sea que Dios tiene todo ordenado. Hay problemas en el universo y llama a los representantes de los otros mundos, porque el planeta Tierra no es el único. Entonces dice que vienen y llegan a solucionar los problemas. Cuando Lucifer se rebeló, hubo concilio celestial. Incluso cuando Satanás ya vino, cuando Dios creó al hombre, se hizo un concilio para advertir a Adán y Eva que Satanás también iba a ir a molestarlos. Increíble. Pero acá está claramente que el que salió del orden, ya sabemos quién es, ¿no? Pero ¿cómo lo trató Dios? Miren el espíritu para tratar los asuntos cuando hay que querer rebelarse. ¿Cómo, no, el anterior no? ¿Con qué dice Dios que trató a Satanás? Con misericordia. ¿Cómo hablan los ángeles? Ven, siéntate, Lucifer, ya sabes. Dice que agarraron amor y misericordia. Cambia, por favor. ¿Cómo vas a irte contra el orden? ¿Cómo vas a atacar a la organización divina? ¿Cómo vas a desunir? ¿Cómo vas a poder hacer eso? Pero tristemente, jaló mucha gente, ¿sí o no? La tercera parte de los ángeles cayeron en sus redes. Vamos ahora a la siguiente cita, por favor. Ahora, se decidió en el concilio celestial nuevamente, miren lo que es Historia de la Redención, página 29, párrafo 3, enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. ¿Qué hizo Dios? Un concilio. ¿Se les? Reunión urgente ya. Vamos a designar 2 ángeles que vayan y adviertan a Adán y Eva del peligro de lo que Lucifer va a hacer allá en la tierra. Y noten, ¿hay consensos o no? O sea, Dios, a pesar de ser Dios, Dios no es un Dios que autócrata, que monárquico y que de alguna forma a rajatabla, ¿no? Imponga las cosas, no. Él pide las opiniones de sus criaturas, hermanos. Todos son importantes para Dios. Y lo que ven es lo mejor para el cielo, sino para el universo. Entonces, miren, concilio celestial y de 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. Se designó por concilio. Ustedes van a ir y van a avisarles a Adán y Eva de lo que va a hacer Satanás. ¿Y les avisaron o no? Pero tristemente, Satanás se salió con la suya. Lo que yo, hermanos, quiero demostrarles en todo eso es la importancia de la organización. Hermanos, yo he escuchado a muchas personas que dicen, la iglesia está mal. Allá dicen que también son disidentes. Allá dicen que la iglesia es Babilonia. ¿Qué hago, pues? Mejor me formo en mi grupito aparte. Y viene alguien, acá todos los que vienen de santos, más santos que esos, vengan acá. Y toditos se van.
Hermanos, esas personas van a terminar en la ruina, dice Dios. Satanás dice que hizo eso o no, y estaba cargando ruina sobre sí, y todos los de ahí corren peligro. Así que, hermanos, ¿interesante o no? Entonces sigamos por favor con las últimas citas y vamos a ver que de alguna forma, de manera de conclusión de estos puntos, porque este tema es introductorio nada más, ¿eh? Es una base para los temas que vamos a estudiar. Vamos a leer Testimonio para la Iglesia, tomo 2 páginas 614, párrafo 3. Yo sé que aquí en Juliaca hay bastantes personas que dicen Babilonia a la iglesia, ¿sí o no? Con la boca. Pero vamos a ver en estas citas, en esta semana, que no solamente se dice Babilonia a la iglesia con la boca o con ese término. ¿Sabían que se dice Babilonia a la iglesia con los actos también? O sea, sin decirle Babilonia, le dices a la iglesia Babilonia. Y hay muchos todavía que dicen, yo no ataco a la iglesia porque yo no le digo que es Babilonia, es más, yo digo que la iglesia no es Babilonia, pero con sus actos también le está diciendo que es Babilonia. Y esta semana vamos a leer esas citas, pero yo quiero que se entienda, hermanos, lo que es la importancia de la organización dentro del pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Las ideas del hermano B, voy a volver a leer esta cita, acerca del orden y la organización, han estado en directa oposición al plan del orden de Dios. ¿Correcto? En el cielo hay orden y ha de ser imitado por los que viven en la tierra y son herederos de la salvación. Los que van a heredar la salvación tienen que hacer esto. ¿Qué cosa? ¿Imitar qué? ¿El orden de quién? Si no hay orden en la iglesia de Dios imitando el modelo, Dios dijo a Moisés, me van a hacer un santuario y yo voy a habitar en medio de ellos. Mira, hazlos conforme al modelo que ha sido dado en el monte. Igualito Dios dice, yo he organizado mi iglesia así y tengo un modelo, ¿cuál es? El cielo. Si quieres saber cómo se trabaja en la iglesia en la tierra, trabajen como la iglesia en el cielo. ¿El modelo quién es? El cielo. Por eso hemos hecho este estudio del concilio celestial que hay, o los concilios en el cielo con las criaturas de Dios. Hermanitos, ahora, cuanto más se acercan los mortales al orden y la organización del cielo, mientras más cerca estemos a ese nivel, tanto más cerca llegan a ese estado aceptable a la vista de Dios, que los hará súbditos del reino celestial y les brindará esa aptitud para la traslación de la tierra, donde, hermanos, al cielo, que no poseía antes de su traslación. Testimonio para la iglesia, tomo 2, página 614, párrafo 3. Hermanitos, o sea, yo en este tema introductorio, hermanos, lo que quiero ver es el modelo primero para estudiar el tema de la organización en la tierra, ¿correcto? Y no sé si ha sido claro la presentación, es algo corto, sintético, pero espero que la hayan podido entender y si alguien tiene alguna consulta puede hacerla. Pero hermanitos, yo solamente digo en conclusión, si no hay orden estamos en peligro. Satanás puso en peligro a los ángeles y aquellos que aceptaron el desorden fueron arrojados de donde? Del cielo. Y los que permanecieron y rogaron con amor y misericordia a que se queden en el camino correcto, se quedaron en el cielo y siguen hasta el día de hoy, ¿o no? Entonces, a ver, ¿el orden de dónde viene, hermanos? Del cielo. ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad para enseñar el orden de la iglesia en la tierra? ¿Quién? Dios. ¿A quién tenemos que consultar? ¿A los seres humanos o a Dios? A A Y Dios. si ahí está la Biblia, y si ahí está el Espíritu de Profecía, ¿qué estamos buscando a otras personas a que nos enseñen esto? Si Dios ha dado a su iglesia este conocimiento. Este conocimiento es de la iglesia adventista, ¿sí o no? Así es. De la iglesia adventista a nivel mundial, esto no es de una persona, hermanos. Esto es lo que los pioneros conocían. Los que fueron levantados con Elena de White conocían estas cosas perfectamente y jamás la abandonaron. Bueno, los que permanecieron hasta el fin. Hermanitos, es importante el tema de organización. Bueno, ¿tú qué dices? Muy importante. Y para esta semana vamos a resaltar algunos puntos y vamos a sorprendernos de lo que vamos a aprender. Bueno, eso sería por mi parte. Espero que esto les haya ayudado. Yo simplemente apelo a lo que dice Deuteronomio 30, ¿no? 19.
A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Pero te doy un consejo, escoge la vida para que vivas tú y tu simiente y tus hijos, ¿sí o no? Entonces ya Dios nos ha dado. ¿Queremos estar en orden o en desorden? ¿Ustedes qué dicen? En orden. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Atacando la organización o el orden de Dios? ¿O más bien respetando el orden y la organización de Dios? Respetando. Y esta semana vamos a aprender un poco más de estos temas. Que Dios los bendiga, es el sincero deseo en esta hora, y que tengan ustedes una Amén. Amén. Yo, hermanito,